Sofonías 3, Sofonías capítulo 3. Cuando estén ahí me dicen, por favor. Cuando ya lo tengan ahí me dicen, por favor. Si me acompañas en tus pies, y me gustaría que lo leyéramos juntos en circulito. O sea, empezando yo y vamos acá hacia None. Y me gustaría que leyéramos todo el capítulo 3, así como va hasta donde termina. Entonces, Sofonías 3, versículo 1 dice: Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son los religiosos, sus jueces lobos al amanecer, no dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia, cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta, pero el injusto no conoce la vergüenza. Yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas, hice desiertas sus calles, sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije ciertamente me temerás, aceptarás corrección, entonces no será destruida su morada, a pesar de todo lo que yo haya terminado sobre ella, pero ellos se apresuran a corromper todas sus acciones. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es terminar las naciones por los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. De región más allá de los ríos, de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré del medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo muy pobre que se refugia en el nombre del Señor. El remanente de Israel no habla injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se pensarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Canta jubilosa tradición, lanza gritos de alegría en Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás nada ninguno. Aquel día me dirán a Jerusalén, no temas, no desfallezcas tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, y los rebeldes gloriosos se gozarán en ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos y júbilo. Reuniré a los que se fijen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión. El oprobio del destierro es una carga para ellos. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descargada, y os pondré por alabanza y por renombre de toda la tierra. En aquel tiempo en aquel tiempo reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Gracias. Oramos. Padre, estamos reunidos en esta hora, Señor, y queremos agradecerte porque eres bueno, papá, porque eres fiel, misericordioso, porque has manifestado tu gracia a través de darnos a tu iglesia, Señor, a través de darnos tu palabra, a través de revelarte a ti mismo por medio de tu Hijo, Señor, por medio de tus escrituras, Señor. Te pedimos en esta hora que esto que estamos estudiando hoy, que esto que estamos leyendo, que esto que vamos a aprender,
pueda hablar a nuestros corazones, papá, que podamos escuchar cada una de estas palabras, papá, cada una de tus palabras, Señor, y podamos atenderlas, papá, que podamos vivir bajo la luz de quién eres tú, Señor, entendiendo quiénes somos nosotros, papá, quiénes debemos ser nosotros, Señor. Ayúdanos a depender de ti, papá, de tu gracia, a confiar en ti, papá, a poner nuestros ojos en ti y descansar en ti, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ya estamos en el último capítulo de Sofonías. Te recuerdo nada más, va a haber 2 sesiones del capítulo 3. Entonces, en esta sesión voy a abarcar como un poquito salteado, pero voy a abarcar algo específico y la próxima sesión otra cosa, ¿sí? Entonces, nada más para que estés como al consciente de eso. Espero que hayas tenido oportunidad de hacer tu lectura, tu observación y de meditarlo un poquito. No sé qué opinaste tú de Sofonías conforme lo fuiste leyendo. Yo te confieso que cuando estaba leyendo esto se me puso la piel de gallina. Sí, eso es que... Sí, cuando estaba leyendo el capítulo 3 se me puso la piel de gallina cuando lo estaba leyendo. Se me hizo un capítulo muy... Voy a usar la palabra asombroso. Sí. A través de todo lo que hemos estado estudiando de Sofonías, hasta este punto, creo que todos podemos estar de acuerdo en decir que Sofonías tiene una de las imágenes del juicio más escalofriantes, más terroríficas, más tenebrosas. Pone ahí la palabra más espantosa que se te ocurra y seguramente queda. Y aún así, Sofonías logra describirlo de una forma que es relativamente concisa. No sé si recuerdas que hace ya unos cuantos años atrás, no sé cuánto tiempo, pero ya hace un tanto tiempo, estudiábamos de los profetas, estudiábamos Jeremías o estudiábamos Oseas, y no sé si recuerdas que también presentan como estas ideas de juicio, ¿no? Estas imágenes de juicio. Pero para mí, en lo personal, ninguna se ha visto tan así como en Sofonías. Sí, no sé si es a lo mejor el hecho de que no usa tantas palabras, o el hecho de que las palabras que usa tienen mucho peso, o el hecho de que es como muy corto, no sé qué sea exactamente, pero creo que desde que empieza el libro, decía, viene el día del Señor, ya presenta el libro como con un tono, voy a decir, sombrío. Sí. Esa es mi opinión, no sé qué opines tú al respecto. Pero hay algo muy característico del libro de Sofonías. Hay algo que lo hace como distinguirse o diferenciarse un poquito más del resto de los profetas. Voy a describirte Sofonías de dos formas diferentes. En Sofonías encontramos una de las descripciones más impresionantes de la ira de Dios en el juicio que se encuentran en cualquier parte de la palabra que aparece en los primeros versículos. Sí, en Sofonías encontramos una de las descripciones del juicio más impresionantes. La totalidad del cosmos va a ser consumida en ardiente ira. El orden de la creación va a ser anulado. Primera descripción. Segunda descripción. Una de las descripciones más conmovedoras del amor de Dios por su pueblo, que se encuentran en cualquier parte de las Escrituras, aparece en Sofonías. Dios y su pueblo alcanzan alturas en el éxtasis del amor que son difíciles de imaginar, de comprender, de hacerte una idea. ¿Cuál de estas dos crees que quede mejor? La respuesta es que en realidad es las dos. Las dos describen Sofonías de una forma parcial perfectamente. Las dos descripciones complementadas describen el libro de Sofonías de una forma perfecta. En Sofonías encontramos los dos extremos, por así llamarlos, del amor de Dios y de la ira de Dios. Encontramos una proclamación de juicio que es algo enorme, terrible e inminente, y encontramos una declaración de amor. Encontramos una declaración de gozo, una declaración de restauración, que es impresionante. Y como yo te lo decía, yo cuando lo leía, lo estaba leyendo y dije, no puede ser, esto es
Bueno, no es el sentido de eso, ¿verdad? Pero supongo que me has de entender. Sofonías es un libro que tiene una tensión única. Hay una tensión en decir Dios va a destruir el mundo, y hay una tensión en decir Dios te va a amar de una forma tremenda. Conforme estaba leyendo, estudiando sobre este libro y así, una de las palabras que más utilizaban era la palabra asombroso. Y entonces yo me quedaba así como un poquito, es que eso no queda, porque decían, va a llegar el asombroso día del Señor. ¿Sí? Y luego, y serán enjuiciados en un juicio asombroso. ¿Sí? Y será una asombrosa destrucción. Entonces yo decía, es que asombroso no queda. Como que pienso en asombroso y pienso en positivo, ¿no? Está bien cool, está bien chido, es algo asombroso. Si cuando vas al cine, está el sonido acá bien chido, estás en la IMAX, está pasando la película, el evento más chido de todos. Sí, explosión, helicóptero, y luego se escucha que pasa de un lado al otro y dices, ¡wow! Asombroso. Pero luego destrucción, ira, terror, furia, fuego ardiente, aniquilación, asombroso. Y entonces yo decía, es que eso no queda. Pero luego cuando llegué al último capítulo de Sofonías, dije, sí queda. Y sí queda porque asombroso es una palabra que describe cosas en general. La destrucción va a ser asombrosa, y tal vez por sí sola no describiría yo esa destrucción como asombrosa, pero cuando lo veo a la luz de el resto de lo que está diciendo Sofonías, sí puedo afirmar 100% que la mejor palabra para describir todo esto que está siendo narrado en Sofonías es asombroso. Este mensaje que encontramos en el cierre de Sofonías es un mensaje de la gracia de Dios manifestada en una de las más maravillosas transformaciones de un mundo lleno de hombres soberbios a un pueblo donde todos los hombres van a invocar el nombre del Señor. Esta última sección coloca este terrible y grande día del Señor, donde todas las naciones van a ser juzgadas, donde todos los hombres van a ser juzgados, donde todo va a ser destruido, donde la ira va a ser derramada, como un día que tú y yo deberíamos esperar con ansias, como un día que tú y yo deberíamos anhelar que llegue ya. No sé qué es algo que a ti, tú recuerdas así como que estaba bien emocionado para que pasara esto. Estaba emocionadísimo para que llegara este día, porque este día iba a pasar esto. A lo mejor dices, es que este día iba a ir a Disney, es que este día iba a salir mi película en el cine, o es que este día me iba a casar, ¿sí? O este día, no sé. Pero recuerda como esa sensación, ¿no? Ese sentimiento, esos pensamientos que estaban en ese entonces. Entonces primero di, ok, este es el día que yo recuerdo que no podía esperar a que llegara, no podía dormir de la emoción de que llegara. Cada quien piensa en su día. Y recuerda, en ese periodo que tuviste que esperar para que llegara ese día, ¿cómo estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Te cachabas a ti misma en el baño, a ti mismo en el baño? ¿Qué estabas haciendo? Y entonces es asombroso ver que Sofonías nos pinta esta imagen donde tú y yo deberíamos esperar este día del Señor, día de la ira, día de destrucción, así, emocionados, ¿sí? Con anhelo, con deseo de que ya llegue. La pregunta aquí que queremos responder es, ¿por qué? La grandeza de la obra de Dios, colocada al final de este libro, solo puede ser comprendida en su total magnitud cuando observamos el precedente de los hombres y su maldad, lo que los capítulos 1 y 2 de Sofonías ya han establecido. En estos capítulos podemos ver la rebelión, la idolatría, la soberbia. Podemos ver un inmenso contraste entre el hombre viviendo para sí mismo, dependiendo totalmente de sí mismo, del hombre viviendo a la luz de yo soy el hombre, yo soy lo mejor, no hay otro más que yo. Y vemos ese contraste de ese hombre a aquellos que viven a la luz de quién es Dios. Dios es este, por ende yo soy este. Y es grandemente enfatizado cuando colocas el antes y el después, cuando colocas el principio de Sofonías y el final de Sofonías. Entonces me gustaría hacer como un pequeño, vamos a abarcar todo el capítulo 3, y lo que voy a hacer es lo siguiente.
Vamos a analizar la imagen, vamos a analizar lo que está presentando Sofonías. Vamos a analizar cómo es que describe al pueblo en su estado de rebeldía, en su estado de, ahora sí, de pecado, de corrupción. Y vamos a ir avanzando y vamos a ver cómo es que Dios describe que va a ser el pueblo después de que Él haga su obra. En las secciones anteriores ya hemos hablado de orgullo, humildad, hemos hablado de idolatría, hemos hablado del pueblo ensimismado, hemos hablado del pueblo que vive el día, que no le importa el futuro, no le importa el juicio, no le importa el día del Señor. Eso no existe, eso me es irrelevante, me importa el hoy. Dentro de esto, particularmente, notamos la denuncia en contra del orgullo de los hombres, en contra de la raíz de la rebelión. La raíz de la rebelión es la confianza e idolatría en las opiniones, los juicios o los deseos de cada uno. Cuando yo idolatro mis opiniones, mis juicios o mis deseos, eso me lleva a rebelión. Cuando yo digo mi juicio es mejor que el de Dios, mis deseos son mejores que los de Dios, mis opiniones son mejores que los de Dios, eso me lleva a rebelión. Entonces este capítulo comienza describiendo al pueblo de tres formas: rebelde, contaminado y opresor. Entramos con todo, ¿no? Fuerte. Rebelde, contaminado y opresor. Y estas tres descripciones son bastante interesantes cuando las analizas con un poco más de profundidad o atención. Particularmente porque están demostrando la disposición del corazón de los hombres que no se estaban humillando ante Dios. Ya sea que estuvieran siendo totalmente indiferentes, que estuviesen siendo falsos, hipócritas, que estuvieran diciendo, no, yo y Dios todo bien, pero no era verdad, o que estuviesen siendo plenamente incrédulos, como ya lo habíamos dicho en sesiones pasadas. Ante este pueblo, el juicio declarado iba a llegar prontamente, y su única esperanza de salvación era humillarse ante Dios. Era reconocer su condición y depender por completo de Dios. Pero este pueblo obstinado no estaba dispuesto a escuchar ni aceptar la corrección. Si ya tenemos como esta imagen, ¿no? El pueblo es rebelde, el pueblo no escucha, le hablas y no oigo, soy de palo. La rebeldía de este pueblo era manifestada en un pensamiento de autonomía. Ellos, cada uno por su cuenta, se consideraban soberanos de su propia vida. Cada uno tenía el poder de decidir qué hacer con su vida, de vivirla como cada uno deseara. No dependían de nadie y mucho menos de Dios. Para ellos Dios era nada más una idea. Dios era nada más una idea un poco extravagante, algo que estaba ahí, que algunos decían y, si a ti te gusta, pues tú, yo por acá. Su rebeldía se manifestaba en eso. Su contaminación, su impureza, era lo que los descalificaba de ser el pueblo de Dios. Este pueblo había sido elegido para ser una nación santa, celosa de buenas obras. Pero cuando tú ves esta descripción del pueblo, lo que ves no es una nación santa, celosa de buenas obras. Ves hombres corruptos, violentos, soberbios. Y esta soberbia era tan grande que a pesar de ellos mismos haber experimentado opresión, no sé si recuerdas que en la historia bíblica este pueblo salió de Egipto donde eran oprimidos, y a pesar de haber experimentado opresión, este pueblo lo que hacía era oprimir. Es como, en fin, la hipotenusa. A pesar de todo esto que ya habían vivido, a pesar de todo esto que habían sido llamados a hacer, estaban yéndose por un camino totalmente desviado, equivocado, contrario. Estaban ignorando todas las palabras, a todos los profetas. Estaban ignorando todo y decidiendo ellos mismos. Estaban colocándose en el lugar de Dios. Estaban diciendo, yo soy soberano de mi vida. El pueblo debía ser un lugar donde los prójimos se ayudaran en servicio mutuo a ellos y a Dios. Y esta ciudad que fue elegida a modelar ese estándar se había convertido en un ejemplo de maldad y de crueldad. Sí, estaba totalmente alejado del propósito con el cual fue llamado pueblo de Dios.
Entonces, este era el estado del pueblo. Este era el estado del corazón de los hombres. Después de años y años, profeta tras profeta, recuerda que Sofonías era el último de los profetas, o fue el último de los profetas en orden cronológico. Entonces, después de años y años, después de ser llamados continuamente al arrepentimiento por profetas y profetas, estos hombres nunca cambiaron, nunca se humillaron, a pesar de ser la ciudad más privilegiada, porque podían escuchar la voz de Dios, si era algo exclusivo para ellos en este punto. Este pueblo lo que hacía era despreciar, ignorar, omitir. Está bien, bye. El pueblo del Dios creador, irónicamente, se había convertido en un pueblo incrédulo. El pueblo de Dios no creía en Dios. En lugar de adorar y depender de Dios, se habían alejado y lo habían desechado como algo innecesario. Lo maravilloso de todo esto, ante este pueblo sin remedio, es que Dios tenía una respuesta. Las cosas no se quedaron así. No sé si recuerdas que hay 2 palabras, pero Dios. Y aquí lo puedes ver claramente otra vez. Este pueblo estaba en ese estado de total corrupción, de total desviación, pero Dios. Donde era evidente que no iba a existir un cambio, Dios obrando en su soberanía, manifestando su gracia y cambiando completamente el corazón contaminado de los hombres, aquí está obrando. Dios cambia el corazón completamente desviado y los cambia a un corazón purificado y piadoso. Y este es como si quisiera resumir lo que está diciendo Sofonías 3, sería esto: Dios cambia el corazón de los hombres de esto a esto. Algo muy interesante de esto, o no necesariamente interesante, algo muy importante de esto, es que esto es obra de Dios. En el versículo 9, no sé si leíste ahí con atención, que decía: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. ¿Quién va a hacer qué? Dios va a dar. En ese tiempo Dios va a obrar. Y esto implica un hecho fundamental en toda esta narrativa. El que iba a provocar este cambio era Dios, no los hombres, era Dios. En ningún momento los hombres participaban de esa transformación, solamente en el ser transformados. Y esto tiene mucho más sentido al considerar toda la historia del pueblo a este punto. Después de años y años que les dijeron, arrepiéntete, arrepiéntate, nunca cambió el pueblo. Nunca se arrepintió el pueblo. Pero cuando Dios obra, el pueblo es transformado por completo. Claramente, cuando el cambio dependía del hombre, el hombre no podía cambiar. Pero Dios es diferente. Dios declara que en aquel día, en el mismo día que su ira iba a ser derramada, en ese mismo día iba a transformar a los pueblos en su totalidad. El día del Señor no es nada más un día que iba a juzgar el mundo, sino que del mundo iba a formar una nueva comunidad, una comunidad que invocaría el nombre del Señor. Esta frase que ves ahí en los versículos 9, en el versículo 9, que dice: para que todos ellos invoquen el nombre del Señor. Y esa expresión de invocar el nombre del Señor implica una acción de reconocimiento de pecado, unido a una confesión de que solo Dios es Señor y Salvador. Este giro drástico de este pueblo rebelde, este pueblo autónomo, este pueblo soberbio, este pueblo cruel, opresor, contaminado, a este pueblo que invoca el nombre del Señor, este pueblo de labios puros, este pueblo que servía en común acuerdo, no puede ser acreditado a los hombres, solamente puede ser acreditado a Dios y a su gracia. ¿Cómo se vería este cambio? ¿Cómo sería este nuevo pueblo gobernado por humildad, devotos a Dios?
Esta gracia de Dios manifestada, esta nueva comunidad de santos, se describe con una vasta cantidad de detalle aquí en Sofonías. No sé si te diste cuenta que conforme vamos avanzando en el capítulo 3, hay como breves descripciones, ¿no? Y esto, y esto, y aquello. Y luego esto, y esto, y así, y aquello. Sí, y luego esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y aquello. Sí, hay como breves descripciones, pero son bastante... Otra vez, como una característica de este libro es que es conciso, pero también es bastante así, a lo que va, claro. ¿Sí? Donde antes había un pueblo contaminado, ahora existiría un pueblo de labios puros, cuyo propósito es, en comunión, invocar en el nombre del Señor. Es decir, adorarlo, alabarlo, glorificarlo constantemente. ¿Sí? Esto es una imagen de adoración corporativa. El pueblo, como un cuerpo, iba a adorar a su Dios. Este pueblo iba a ser pasado de un pueblo orgulloso a un pueblo humilde y pobre. O a lo mejor tú lo ubicas más con la expresión manso y humilde. Lo que una vez era opresión y crueldad pasa a ser un pueblo que no busca nada para sí mismo, sino solamente el servir y amar a quienes le rodean. Y sobre todo, en refugiarse en el Señor, en depender de Dios total y completamente para cada aspecto de sus vidas. El pueblo que era orgulloso, que no quería escuchar, que no quería dejar de hacer aquello que estaba haciendo, ahora sería transformado a un pueblo humilde.